Cordial saludo, yo soy Martín Rincón, estudiante del programa de Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Quiero compartir en esta ocasión las diferencias entre los conceptos de moral, ética y bioética, además de algunas distinciones entre los conceptos de moral y derecho y moral y religión. También haré una breve mención sobre el contexto cultural que explica la aparición de la bioética. Empecemos por la ética. A lo largo de mi formación académica he reflexionado sobre este concepto y para describirla de una manera breve puedo decir que la ética se consagra al estudio de las normas, de los principios, de los valores y de las acciones que rigen la conducta humana. Como este concepto es muy breve, es importante ahondar más en este término y para ello voy a tomar una referencia de Ferrer JJ 2005, quien toma la etimología de los términos patos y etos. Escribe Ferrer en la página 22 que el término patos se refiere a lo que nos ha sido dado por la naturaleza y el término etos es el esfuerzo activo y dinámico de la persona que da a lo recibido forma verdaderamente humana. Como podemos ver, el patos tiene que ver con lo natural y el etos es lo que modela lo natural. Una vez el autor describe estos términos, conceptualiza lo que es la ética. Escribe en la página 26 que el término ética se reserva para la disciplina filosófica que estudia racionalmente la conducta humana desde un punto de vista de los deberes y las virtudes morales. Continuando con la sistematicidad de los términos, podemos decir que la moral tiene que ver con las creencias, las normas, los valores y las costumbres de un individuo. Estas se forman de acuerdo a donde nace y se hace un individuo. Aquí quiero compartir una tesis de Ferrer, quien en la página 27 la define como los códigos normativos concretos, vigentes en las diversas comunidades humanas. Se puede decir que cada individuo posee una moral diferente en cuanto que actúa diferente y su personalidad varía de acuerdo al contexto en el que se mueve. También podríamos decir que una persona actúa con doble moral cuando se vanagloria de ser una persona de bien, creyéndose ser mejor que los demás, pero sus acciones demuestran es mala fe y rechazo generalizado. Ferrer, el autor que tengo como referente en esta reflexión, distingue dos clases de moral, la vivida y la reflexionada. Dice que la primera se da biográficamente, que es una realidad temporal dinámica donde las acciones pasadas permanecen de alguna manera en nosotros. Considero que esta clase de moral es hereditaria, mientras que la moral reflexionada, como la misma palabra lo indica, se forma a partir de una reflexión, del estudio de las teorías morales. Esta moral reflexionada no garantiza que una persona sea correctamente bien. Por el contrario, puede tener un excelente discurso sobre la moral, pero sus acciones van en contravía. Actúa con doble moral. Para continuar con el término bioética, es importante resaltar que el autor manifiesta que los seres racionales elaboramos normas y códigos de conducta. De lo contrario, no sería viable la vida en comunidad, sin la cual no podremos florecer como seres humanos. Dicho esto, podemos continuar ya con una definición de lo que es la bioética. Y para esto voy a tener en cuenta que el autor refiere a Thomas Reich y toma textualmente el concepto que este da de la bioética como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluyendo la visión moral, las decisiones, las conductas y las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinar. Cuando el autor reseña que la bioética trata de las ciencias de la vida, generaliza este término, el cual no solamente se queda en la biología, sino que también, dice él, encierra la vida biográfica, la vida como proyecto de la libertad que corresponde a la existencia netamente personal. Y teniendo en cuenta que la bioética acoge múltiples disciplinas, el autor destaca que este abordaje interdisciplinario pone en cuestión la identidad misma de la bioética como disciplina autónoma, ya que en ella no hay ni teoría ética maestra ni metodología única. Sin embargo, dice que si por disciplina entendemos un conjunto de contenidos y métodos sometidos a escrutinio crítico y con una razonable unidad temática, la bioética puede ser considerada como una disciplina académica, aunque todavía no esté del todo consolidada. Dado lo anterior, Ferrer concluye que quizás sea mejor concebirla como una subdisciplina de la ética, tanto filosófica como teológica, que exige inevitablemente el diálogo interdisciplinar. En conclusión, podríamos decir que la moral son las vivencias, la ética es el estudio de estas vivencias y la bioética es una rama de la ética que se dedica a la reflexión de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Continuemos ahora con la distinción entre moral y derecho. El autor, para hablar de esta distinción, hace un recorrido por la historia. Se remonta a la época antigua y menciona a Aristóteles, quien hace una distinción entre la justicia natural, que debe tener la misma fuerza en todas partes, dice en la página 46, y la justicia legal, que es fuerte en un lugar determinado. Por otro lado, también cita a los estoicos, para quienes vivir según las exigencias de la naturaleza es lo mismo que vivir conforme a la razón. De la misma manera, y para completar esta idea, el autor dice que la justicia natural se realiza cuando el ser humano obra según las exigencias de la recta razón.
En esta distinción que hace Ferrer también se remonta a la Edad Media y aquí cita a Santo Tomás de Aquino, para quien la ley es un mandato establecido por la razón para el bien común y promulgado por el responsable de la comunidad. Palabreando a Ferrer, tanto la ley injusta como la ley irracional son nulas. La ley debe ser bien común conforme a la razón, debe ser realizable y dice que tiene que ajustarse a las exigencias de la ley moral natural, por lo que la publicación y establecimiento formal de las leyes compete a quienes tienen la responsabilidad por el bien común de la sociedad. Según Ferrer, Santo Tomás menciona algo interesante en cuanto a la factibilidad de la ley, y es que la ley no debe prohibir todos los vicios prohibidos por la moral. Aquí ya se ve una distinción entre la moral y el derecho, ya que lo que son catalogadas como inmoralidades son permitidas por la ley. Por ejemplo, la prostitución, el alcoholismo, el consumo de tabaco, entre otras. En cuanto a la tradición naturalista secular, Ferrer refiere que los derechos humanos son naturales y tienen un carácter moral. Aquí ya lo jurídico es secundario, porque prima lo moral sobre lo legal. Por ejemplo, en la actualidad algunas naciones le dan legalidad al genocidio que está cometiendo Israel en Gaza con los palestinos, y otros estados los condenan desde la moral, alegando que no se justifica desde la moral la muerte o la matanza de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos, de personas indefensas como tal. Para cerrar este recorrido de la distinción entre moral y derecho, el autor menciona la tradición liberal, para la cual, en palabras de Ferrer, el valor supremo es la libertad individual siempre y cuando esta libertad no cause daño a los demás. Siguiendo con la reflexión, es interesante lo que manifiesta el autor frente a los conceptos de moral y religión, pues si bien estas palabras están ligadas, dice en la página 54 que no se deben identificar ni reducir la una a la otra. Reducir a la religión a la ética es empobrecerla, y reducir la ética a la religión constituiría un grave problema en una sociedad secular y pluralista como la nuestra. Dice que hay que tener en cuenta que en la experiencia religiosa auténtica siempre hay una dimensión moral. Y esto no significa que la religión se amarre a la moral, porque además de esta dimensión tiene otras. Para ir cerrando con esta reflexión voy a hacer un breve recuento sobre el origen de la palabra bioética. Ferrer señala que la bioética nació en Estados Unidos en dos universidades diferentes, al mismo tiempo, en la de Wisconsin con el oncólogo e investigador Potter y en la de Georgetown con el obstetra e investigador Hellegers. El autor manifiesta que Potter en 1970 usó por primera vez la palabra bioética en un artículo, y en enero de 1971 Potter publicó el primer libro con la palabra bioética. Ya 6 meses después dice que Hellegers fue el primero en fundar el primer instituto universitario dedicado al estudio de la bioética. Como podemos ver, los autores anteriormente mencionados crean como al estilo de dos disciplinas con el mismo nombre, con el nombre de bioética. Y dice Ferrer que Potter concebió la bioética como una nueva disciplina que combinaría los conocimientos biológicos con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Aquí ya la nueva disciplina tenía un primer objetivo, el de empalmar la ética con la biología, y su propósito era identificar y promover los cambios óptimos para sostener y hacer prosperar el mundo civilizado. Por su parte, Hellegers, con un apoyo más sólido según el autor, introdujo la palabra bioética y con ella un nuevo campo de investigación y estudio y un poderoso movimiento social en el mundo académico y también en el mundo del gobierno y de los medios. Con este legado de Hellegers es que se desarrolla la biomédica. En cuanto a las corrientes culturales en el nacimiento de la bioética, Ferrer habla de dos concretamente. La primera tiene que ver con el progreso científico-tecnológico y la segunda con grandes cambios sociales y políticos que transformaron la convivencia humana en la mayor parte de los países. Frente al progreso científico, Ferrer resalta temas como el desarrollo de una nueva medicina, y la relación médico-enfermo tuvo un elevado crecimiento. El progreso de la medicina cada día se incrementaba más y hasta la actualidad no ha parado, como tampoco ha parado el debate ético-legal a cada paradigma surgido. Y en cuanto a los cambios culturales y políticos, Ferrer nos cuenta que en la década de los 60 floreció un conjunto de movimientos que tendían a la búsqueda de una nueva cultura, basada en la libertad, la justicia y la igualdad. Estos fueron los llamados movimientos pacifistas en Estados Unidos. Y a la par de estos movimientos, también en lo que llama el tercer mundo, surgieron algunos movimientos de liberación. Es por eso que el énfasis principal del nacimiento de la bioética fue la autonomía, y fue fruto de estos cambios sociales y de la desconfianza en las instituciones. Aquí está la clave, ¿no? Ya para finalizar, es importante resaltar las dimensiones de la responsabilidad en el campo de la bioética. La responsabilidad en los experimentos científicos fue cancelada en los experimentos en humanos por parte de los nazis. Es por eso que el autor menciona el llamado Código de Nuremberg, el cual abrió el camino a la formulación de normativas más precisas para proteger la integridad de los sujetos humanos en la experimentación biomédica. Y además de este código también surgieron la Declaración de Helsinki y de Tokio,
Hay que tener en cuenta que algunos humanos dedicados al avance biomédico han demostrado hacer experimentos en humanos sin importar que estos les causen daños irreparables, por lo que ha sido necesario crear controles como es el Comité Nacional de Ética de los Estados Unidos y la ley que creó una Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en la Investigación Científica, en la medicina y en las ciencias de la conducta, dice Ferrer en la página 74. También se resalta el informe de Belmont, del cual se destaca la insistencia en generar principios éticos que proteja la vida humana, entre ellos el respeto por las personas, la beneficencia y la justicia. Hasta aquí esta reflexión. Gracias por su atención.